Vamos a revisar un caso de la tía Mini. Este es un paciente masculino de 23 años que no tiene antecedentes médicos de importancia, pero que se presenta con tos aguda. Vamos a tomar el caso. Iniciando nos muestran unas radiografías de tórax en proyección posterior anterior y lateral. Aquí inmediatamente nos marcan cuál es la anormalidad. Vemos que existe una opacidad que se define parcialmente en el mediastino, en el lado izquierdo. Vemos que mide aproximadamente 8 centímetros de diámetro, que aquí ya está medido, y existe un leve desplazamiento de la tráquea hacia el lado derecho. En el resto de la radiografía, el corazón, los cilios, los pulmones, los ángulos costodiafragmáticos y el resto de las estructuras óseas son normales. Entonces básicamente lo que estamos viendo aquí es que existe una masa o una opacidad, que seguramente es una masa, y esta pues puede estar en el mediastino o puede estar en el pulmón, pero aquí parece como si estuviera en el mediastino, pues porque no se define adecuadamente el contorno que está de este lado, ¿no? Solamente vemos este contorno y eso significa que la lesión pues está en contacto con el mediastino. Tenemos también una proyección lateral que es muy útil para localizar la lesión, porque aquí podemos ver a qué profundidad se encuentra esa masa. Aquí esta radiografía lateral se hizo con los brazos extendidos hacia adelante, por eso es que vemos aquí estos huesos, pero lo importante es que la masa se encuentra en esta zona, en el mediastino, y aquí lo sabemos porque normalmente por detrás del esternón debe de haber un espacio lleno de aire que se llama el espacio retroesternal. Entonces en este paciente lo que tiene es una masa que oblitera o que borra el espacio retroesternal, y por eso sabemos que es una lesión del mediastino anterior. Aquí encontramos la tráquea, es este tubo que está más atrás, que se ve normal, y acá atrás encontramos pues parte del pulmón. Esto es la silueta cardíaca, y aquí atrás este es el espacio retrocardíaco, que en este caso es normal. Entonces con esta proyección lateral podemos corroborar que la masa que estamos viendo en la radiografía se localiza en el mediastino anterior, y sabemos que más hacia el lado izquierdo por esta proyección. Entonces este paciente tiene 23 años. ¿Qué es lo más frecuente que se presenta de tumores en mediastino en jóvenes? Pues por mucho el linfoma, ¿no? Esa es la primera opción, que sea un linfoma en el mediastino. Vamos a responder la primera pregunta. Dice, ¿cuál es el signo radiológico clásico que se presenta en esta imagen de radiografía? Pues este es el signo de la silueta. El signo de la silueta quiere decir que se borra el contorno de una estructura o de una región anatómica. En este caso el contorno del mediastino está borrado, pues porque esa tumoración está en contacto directamente con el mediastino. El signo de la silueta lo encontramos también, por ejemplo, en el corazón. Si tuviéramos, por ejemplo, una neumonía o una masa en el pulmón que está pegado al corazón, entonces al contactar con ese corazón de la misma densidad se va a perder la diferencia entre las dos estructuras, y eso se llama el signo de la silueta. ¿En qué localización se encuentra la lesión descrita? En el mediastino posterior, anterior, en el lóbulo pulmonar medio, o sea, en el pulmón derecho, en el lóbulo medio, o en el lóbulo inferior izquierdo. Pues sabemos muy fácilmente que es en el mediastino anterior. Preguntan aquí si una masa en el mediastino anterior con calcificaciones se puede ver en los teratomas. Esto es cierto, o sea, hay que pensar de las masas del mediastino cuáles son las más frecuentes, y esas son las 4 T's. La primera es el teratoma, que es una tumoración benigna pero heterogénea, que tiene varios componentes y puede tener calcificaciones. El timoma, que pues es un tumor que surge del timo. Tiroides, o sea, tumores que surgen de la tiroides o el bocio tiroideo cuando es muy grande y se mete hacia el mediastino, pues también puede ser otra causa de masa en el mediastino. Y la 4 es el terrible linfoma, por eso son las 4 T's. En este caso yo pienso que va a ser un linfoma. Contestamos todas bien. Vamos a continuar a ver si nos muestran algún otro estudio, idealmente alguna tomografía. Y sí, aquí está. Estas son las imágenes de tomografía en cortes axiales. Es una tomografía con medio de contraste. Vamos a ver aquí la imagen de en medio, miren. Estos son los grandes vasos. Esta es la aorta ascendente y esta es la arteria pulmonar. Y por delante de los grandes vasos y posterior al esternón existe esta masa.
Es una pues masa grande, un poquito heterogénea, con unas zonas hipodensas en su interior, y vemos que en el corte más inferior pues todavía se extiende más hacia abajo, hacia la porción inferior, y más o menos aquí pues tiene estas dimensiones. Es una tumoración grande del mediastino anterior, un poco heterogénea. Aquí no presenta calcificaciones. Los teratomas en el mediastino son extremadamente raros. Creo que yo no he visto ninguno, nada más me sé dentro de la mnemotecnia de las 4 T's, que es uno de los diagnósticos diferenciales, pero en casi 10 años que llevo haciendo radiología nunca he visto un teratoma del mediastino, así que prácticamente están eliminados. Por mucho lo más frecuente en jóvenes y en masas en el mediastino anterior es el linfoma. Siguiendo con el quiz, dice: ¿cómo se observa típicamente el linfoma de células B en el mediastino? Como una masa calcificada de bordes bien definidos, limitado al mediastino anterior. Pues no, porque no presenta calcificación. Como una lesión quística con septos que refuerzan en el mediastino anterior. No, los linfomas son tumores sólidos, no tienen por qué tener componentes quísticos. Como pequeñas masas nodulares y múltiples en el mediastino. No, esta es la correcta. Como una masa grande, homogénea, con atenuación de tejidos blandos que involucran el mediastino anterior. Este es muy fácil, es un caso sencillo. ¿Cuál de las siguientes áreas de baja atenuación, o más bien a qué corresponden las áreas de baja atenuación en esta masa en el mediastino? Ya ven que les dije que tenían en la porción de adentro unas zonas hipodensas. Aquí me están preguntando a qué corresponden esas zonas hipodensas. ¿Áreas de calcificación? Pues no, porque las calcificaciones son al contrario, son hiperdensas. Hemorragia, no creo, porque la hemorragia normalmente se ve hiperdensa también. Septos fibróticos tampoco. Áreas de necrosis, eso sí. Muy bien, terminamos. Ahora sí tuvimos todas correctas. Realmente este es un caso que es, para los radiólogos es frecuente ver estas masas en el mediastino. Es en lo primero que pensamos cuando tenemos un paciente de esta edad y con una tumoración en este sitio. Entonces, digamos que es el primer diagnóstico diferencial en el que pensamos. Por eso es que estamos acostumbrados a verlo. Yo creo que aquí lo importante que ustedes deben de aprender es a identificar el signo de la silueta, cuando hay borramiento de la silueta aquí del mediastino por la tumoración, ¿no?, que se origina de ese sitio y que hace que se pierda el borde normal del mediastino. La otra cosa es identificar aquí el espacio retroesternal, que en este caso pues está perdido. Aquí debería de haber aire en esta parte, pero pues no hay porque hay una masa grande en el mediastino. Entonces esa es la segunda cosa que aprender. Primero el signo de la silueta, después la importancia de ver en la proyección lateral el espacio retroesternal, sobre todo cuando tenemos alguna masa en el mediastino. Y la tercera, pues estar familiarizados con cómo se ve una tumoración en el mediastino anterior, en estos cortes, y pues pensar en las 4 T's, y que la más frecuente por mucho, y sobre todo en pacientes jóvenes, es el linfoma. Este fue el diagnóstico final del paciente, un linfoma de células B. Les digo, es algo frecuente, y pues vamos a ver nada más cuál es el resumen de esta patología, porque aquí yo siempre leo algo que no me sabía o algo que no recordaba. Entonces es importante leer el resumencito teórico también, aunque ya sabemos qué es. Dice: fisiopatología. El linfoma de células B es un subtipo del linfoma no Hodgkin. Surge de las células B que se encuentran en el mediastino o en el tejido tímico. Existe una sobreexpresión de algunos factores de transcripción que llevan a una proliferación descontrolada de las células B, que últimamente pues lleva a un crecimiento de una masa tumoral grande en el mediastino, un crecimiento rápido de una masa en el mediastino. El problema es que puede comprimir las estructuras adyacentes, como por ejemplo la vena cava o la tráquea. Pues sí, si está muy grande la tumoración puede comprimir esas estructuras. El linfoma primario del mediastino de células B corresponde o compromete el 5% de los linfomas de células B, y dice que se observa más frecuentemente en adultos jóvenes, como en este caso. Es un poquito más frecuente en mujeres. Esta paciente era mujer. La edad promedio de presentación, 35 años de edad. La presentación clínica, pues bueno, todos sabemos cuáles son los síntomas B. En este caso puede haber tos, dolor en el pecho, fatiga y disnea. También se pueden presentar datos de compresión de la vena cava superior, que se llama síndrome de vena cava superior. Claro, si la tumoración aplasta o comprime a la vena cava superior, pues se puede producir todo esto: edema facial, edema de las extremidades superiores, disnea o dolor de cabeza. Y una cantidad pequeña de pacientes puede presentar síntomas B, que son la fiebre, la sudoración nocturna y la pérdida de peso. En la radiografía pues se va a observar una masa en el mediastino anterior desplazando las estructuras del mediastino. La masa usualmente es
en radiografía se ve homogénea con densidad de tejidos blandos y raramente contiene calcificaciones. El signo de la silueta se refiere a la pérdida del borde de una estructura intratorácica normal, en este caso la pérdida del borde del mediastino. Dice aquí que la radiografía lateral es muy útil pues para confirmar la localización y extensión de la masa, que es lo mismo que les comentaba, ¿no? Gracias a la radiografía lateral podemos ver si se encuentra anterior, media o posterior. En la tomografía pues se observa como una masa grande con atenuación de tejidos blandos y dice que debido a que el crecimiento es rápido y la presentación clínica no es muy específica, la mayoría de las veces se encuentran tumoraciones ya grandes de 8 a 10 centímetros al momento del diagnóstico. La obstrucción de la vena cava superior se puede ver en el 35% de los casos. Raramente presenta calcificaciones cuando el linfoma no ha sido tratado. Esto es importante porque a veces vemos pacientes ya con tratamiento y ahí sí puede haber calcificaciones ya secundario a los cambios que sufre la masa después del tratamiento. Otros hallazgos incluyen el derrame pleural, derrame pericárdico, invasión de la pared torácica y compresión de la tráquea. Hay linfomas o otro tipo de linfomas que pueden ser más agresivos y a veces invaden las estructuras y se pueden llegar a ver así, como dice aquí, con invasión de las estructuras adyacentes. Entonces hay que tomar en cuenta eso. El tratamiento, principalmente quimioterapia y seguimiento a la respuesta al tratamiento, idealmente con PET-CT. El PET-CT es un método de imagen pues híbrido que combina la radiología con la imagen de medicina nuclear y es muy bueno en el caso de linfomas para ver si ese tumor que tenemos ya no está activo. Lo que yo veo en las tomografías de seguimiento de los linfomas es que siempre queda un tejidito residual en el mediastino. A lo mejor si la masa estaba muy grande, si responde bien al tratamiento, prácticamente se desaparece o se hace muy chiquita, pero siempre quedan algunos cambios ahí residuales en el mediastino, aunque no esté activo el tejido. Pero con el PET-CT nos aseguramos de que no haya actividad metabólica en ese tumor. Entonces, no es estrictamente necesario, pero si tienen acceso a un PET-CT, pues es mejor en el caso del linfoma que una tomografía habitual. Si no, no se preocupen, con una tomografía de abdomen y de tórax con contraste, podemos ver si está respondiendo al tratamiento y cómo va en sí la enfermedad. Dice que dependiendo de la respuesta inicial a la quimioterapia, después se puede agregar radioterapia en caso de ser necesarios. Muy bien, excelente caso. Creo que todo el mundo debería de conocer esta patología. Todo el mundo al momento de pensar en masa o tumor en el mediastino debe de pensar en linfoma. Todo el mundo debe saber los síntomas y deben de saber la edad de presentación más frecuente en pacientes jóvenes y pues debemos de saber identificar esta anomalía desde una radiografía. Pero claro, aquí después de la radiografía pues ya sigue la tomografía, porque aunque estemos bastante seguros en radiografía de que es una masa del mediastino y que lo más seguro que sea es un linfoma, la tomografía nos ayuda a estadificar la enfermedad. O sea, con la tomografía ya sabemos que ahí va a estar la masa, pero vamos a buscar si no hay adenopatías, si no hay ganglios en las regiones axilares, en el resto del mediastino, en el abdomen o la pelvis, ¿no? Porque a veces el linfoma se presenta con adenopatías abdominales o torácicas o de los dos lados. Y esto es bien importante, tener un estudio inicial completo de al menos de tórax, abdomen y pelvis y de cuello para estadificar correctamente la enfermedad y para más adelante valorar la respuesta al tratamiento. No nada más nos quedamos con el puro tórax y ya, ¿no? Tenemos que hacer un escaneo completo para buscar adenopatías o masas en otros lados. A lo mejor encontramos esplenomegalia, una masa en el retroperitoneo, entonces hay que hacer un estudio adecuado. Muy bien, muy buen caso clásico, es hasta para residentes, pero es importante que lo veamos. Espero les guste y nos vemos pronto en otro caso de la tía Mini.